Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hermanos amados, paz del Señor. Las escrituras nos revelan que ellas mismas son útiles para instruirnos, para corregirnos y para enseñarnos. Y lo maravilloso de la palabra inspirada de Dios es que puede ayudarnos a nosotros en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Hoy vamos a hablar de un aspecto de la vida cristiana que nos va a servir en nuestro caminar y en nuestro testimonio cristiano. Esta epístola, la epístola de Juan, es una de las últimas epístolas escritas del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el contexto de esta epístola? Había algunos líderes de las iglesias en Asia Menor que habían estado en medio de las iglesias, habían salido en medio de las iglesias y se habían introducido bajo las enseñanzas de lo que se conocía como el prenocticismo. Escúcheme bien, líderes de las iglesias en Asia se salieron de las iglesias, porque Juan lo dice así en el capítulo 2, versículo 19, salieron de entre nosotros. Estaban con los hermanos liderando la iglesia, luego tuvieron comezón de oír, escucharon una verdad por allá nueva, se salieron y empezaron a colocarse bajo unas enseñanzas que se conocía como la doctrina precursora del gnosticismo. El gnosticismo tuvo muchas variaciones en ese tiempo. Usted, por ejemplo, lee contra herejías de Hipólito, de Ireneo, e Ireneo, cuando habla del gnosticismo, tiene como una manera de verse. Luego al tiempo usted lee a Hipólito, Hipólito también escribe contra el gnosticismo y tiene como otra variación. Los valentinianos tienen otra variación, o sea, el gnosticismo era muy variante en ese tiempo, pero tenía algunas de las verdades de ellos que eran muy conocidas y fundamentales, sobre todo que la materia era mala. Todo lo humano, todo lo material estaba contaminado. Entonces, estos líderes, después de que salieron de las iglesias y se colocaron bajo esas falsas enseñanzas, trataron de venir nuevamente a las iglesias a dar ese tipo de enseñanzas, herejías y falsas enseñanzas. ¿Cuáles eran algunas de las enseñanzas del gnosticismo? Uno, Cristo no se encarnó porque la materia es mala. Entonces Cristo era una especie de apariencia de hombre, era como un fantasma. Eso enseñaba del gnosticismo. Bien. Dos, que ellos estaban en la luz. Si usted mira la epístola, muchas veces Juan habla de la luz. ¿Por qué ellos decían que estaban en la luz? Porque ellos tenían la gnosis, el conocimiento, y eran iluminados. Entonces Juan dice, ¿usted está en la luz? La luz tiene una evidencia. Bien. ¿Qué otra enseñanza tenían ellos? Ellos decían, como lo dije ahorita, que estaban en luz, pero no confesaban sus pecados. No eran tan iluminados como creía que eran. Bien. Decían conocer a Dios, pero no guardaban sus mandamientos. Una persona que conoce a Dios, guarda su palabra. Y afirmaban amar a Dios, pero no amaban a los hermanos de las iglesias. Ese era el contexto en el que Juan escribe esta epístola, que se cree que era una epístola circular para las iglesias en Éfeso y en Asia Menor. ¿Por qué lo decimos así? Porque la patrística enseña que Juan estaba en esos momentos pastoreando la iglesia en Éfeso. Y mire que cuando nosotros examinamos la escritura, muchos de los libros del Nuevo Testamento tienen que ver con Éfeso. La epístola a Éfeso, la conocemos nosotros. Hechos 19, cuando Pablo llegó a Éfeso. Primera Timoteo y segunda Timoteo, se cree que Timoteo estaba como obrero en Éfeso. Esta epístola, la primera de Juan a Éfeso, y luego fue una epístola circular. Cristo cuando le escribe por medio de Juan a la iglesia en Éfeso. Entonces cuando empezamos a rastrear, Éfeso fue una iglesia que fue muy ayudada por el Espíritu Santo. Pero hoy ya no hay rastro de Éfeso. ¿Sabe dónde es Éfeso hoy? Donde es Turquía.
y ahí no hay cristianismo. Bien. Y el Señor le dijo, si no te arrepientes, removeré el candelero de su lugar. Entonces este último punto es el punto que queremos que consideremos en el día de hoy en la palabra del Señor. ¿Cuál era el propósito de esta epístola? Fortalecer a los hermanos en la fe que recibían la carta, fortalecerlos en el amor fraternal, afirmarlos en la comunión con el Padre y con el Hijo y con los apóstoles, ¿cierto? Y proteger a la iglesia de los falsos profetas. ¿Cuál es el tema de esta epístola? Bueno, cuando nosotros leemos la epístola, nosotros vamos a mirar que hay palabras que se repiten más veces en ella, y es porque el Espíritu Santo está llamando la atención a que lo consideremos. Por ejemplo, en esta epístola de 5 capítulos aparece 44 veces la palabra amor con sus variaciones. El que no ama, que ama, amémonos. Aparece 44 veces. Entonces, sin lugar a duda, el Espíritu Santo quiere, a través de Juan, dar una enseñanza muy clara a través del amor. Luego aparece la palabra hijo refiriéndose a Cristo 23 veces. Luego aparece la palabra pecado 22 veces. Luego aparece la palabra conocer 19 veces con sus variaciones. Y finalmente la palabra permanecer 18 veces. Ahora, con todo ese cúmulo de números podemos nosotros sacar cuál es el tema principal de la epístola de Primera de Juan. ¿Bien? ¿Qué podemos entender del tema principal de esta epístola? Uno, que el conocimiento del Hijo de Dios nos lleva a vivir una vida de experiencia, evidenciando el amor de Dios al amar a nuestros hermanos, apartándonos de todo pecado y permaneciendo en Él y su palabra. Es como el resumen del tema de la epístola. Cuando la Biblia aquí dice guardar su palabra, cuando habla de permaneciendo en su palabra, sencillamente significa guardarla. ¿Bien? Entonces, hermano, como el tema principal es el amor a Dios, amor que no conocían los falsos maestros, amor que el Espíritu Santo por Juan le quería enseñar a las iglesias que recibieran la epístola, como ese es el tema principal, quiero que veamos el antónimo del tema principal. Bien, si el tema principal es el amor, entonces vamos a ver el antónimo del amor. ¿Y cuál es el antónimo del amor? No amar, o Juan lo tiene en este libro de esta manera: aborrecer. Bien, Juan lo tiene en este tema, en este libro, aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces dice aborrecer, y 4 veces aparece el término que sí es sinónimo de aborrecer, así: no ama. Bien, ya vamos a ver ese tema, el antónimo del tema principal, que es el amor de Dios. ¿Y es cuál? Aborrecer o no ama. Bien, entonces leímos nosotros acá en el versículo 9, aunque el contexto empieza desde el 7, cuando está hablando del mandamiento nuevo que es antiguo. Bien, y entonces llegamos al versículo 9. Bien, entonces recuerde, está tratando un problema con los falsos líderes que estaban entre ellos, que se salieron y volvieron. Y Juan los va a evidenciar y les va a mostrar qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y nosotros tenemos que aprender a discernir eso. El hecho que predique bonito no quiere decir que sea de Dios. El diablo sabe la Biblia de tapa a tapa. Se la sabe con punto y coma, con 2 puntos, con puntos suspensivos, con punto seguido y con punto aparte. Entonces esa no es la regla. La regla es la vida de Cristo en el amor. Y Juan va a mostrar cuál es la evidencia del amor. Bien. 9. El que dice que está en luz y aborrece a sus hermanos está todavía en tinieblas. Entonces recuerde,
Los falsos maestros se consideraban ser iluminados porque tenían un conocimiento, la gnosis. ¿Bien? Pero Juan los empieza a desenmascarar, enseñándole a los receptores originales que la verdadera evidencia de estar en luz es amar. Y los falsos maestros, en los falsos maestros, el amor era una ausencia. Solo vivían del conocimiento mental. No sabían qué era la negación, no sabían qué es el amor. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Al no conocer a Dios, que es la fuente de todo amor, no puede conocer el amor. Por eso los seres humanos antes de Cristo no sabemos amar. ¿Sabe por qué no sabemos amar antes de Cristo? Porque no conocíamos a Dios. Y al no conocer a Dios no sabemos qué es el amor. Hasta que Cristo viene a nuestra vida, abre nuestros ojos y nos dice: esto es amar. ¿Y cuántas lágrimas hemos tenido que derramar porque nosotros pensamos que amábamos? Hasta que Cristo viene a nuestra vida, nos ilumina y nos damos cuenta que no amábamos como Dios, porque no lo conocíamos. Entonces, dice acá entonces que el que aborrece a su hermano está siguiendo el mismo camino. ¿De quién? De los falsos maestros. Ese era el camino de los falsos maestros. Esa palabra aborrecer, la palabra griega para aborrecer es miseo. Y esa palabra significa detestar, amar menos, despreciar. En el griego secular, antes de que fuera pasado al término bíblico, significaba sentir disgusto por. Bien. Entonces, generalmente cuando se aborrece se menosprecia. Y quien está en la luz ama, aprecia. Cristo, el apóstol Pablo lo dijo así cuando habló de la existencia de Cristo antes de encarnarse. Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Bien, antes de llegar a ese sentir de Cristo Jesús, unos versículos adelante, Pablo va a mostrar la manera práctica en que nos podíamos amar, considerando los demás como superiores a nosotros, teniendo el mismo sentir, amándonos, para llegar al punto de Jesucristo. Entonces, hermano, el que ama, el que está en luz, tiene una experiencia de vida que se toca. El que está en tinieblas también tiene una experiencia de vida que se toca. Ahora, yo entiendo que no todos los cristianos tenemos la misma estatura. Bien, tenemos un cristiano de 50 años. Esperamos que en ese cristiano de 50 años de ser creyente, el amor de Cristo se haya perfeccionado. ¿Bien? Que tenga un amor, que entienda el amor de Cristo y sea una persona que conozca interiormente y profundamente a su Señor y expresa ese amor. Pero tenemos un cristiano muy nuevo, de meses, de días. Naturalmente este cristiano aún no, el amor de Dios en él no se ha perfeccionado porque es un cristiano joven y eso es normal. Pero se espera que con el tiempo transcurrido nosotros vayamos entendiendo la esencia del amor. Bien. Entonces, aquí Juan dice, el que dice, mira que lo dice, el que dice, hermano, esto no se dice, esto se muestra. Hermano, es que yo amo. Bueno, yo quiero verlo. Si usted dice que ama y no se ve, no es verdad. Necesita conocer más profundamente el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Bien, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, está oscurecido.
Naturalmente Juan estaba tratando de atacar el problema de los falsos maestros, pero al mismo tiempo empieza a enseñarle a la iglesia cuál es la evidencia de quien ama, cuál es la evidencia de la luz. Para esto sirven estas epístolas también. Bien, versículo 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Mire el contraste que Juan hace con el verso anterior. Si el aborrecimiento sitúa al que lo practica en tinieblas, ¿qué hace el amor? Sitúa al que ama como perteneciente ¿a qué? A la luz. Ese es el contraste que está haciendo a Juan. Entonces, amar no son solamente buenas palabritas, bonitas palabritas, sino que amar es un modo de vida propio del que ha sido regenerado. Ahora, tenemos otro problema. Lastimosamente, el cristianismo no nos ha enseñado adecuadamente qué es amar. Hermano, amar no es compañerismo. Amar no es que le caiga bien una persona. Eso no es amar. Amar, según la Biblia, es una relación donde hay sacrificio por la persona que se ama, donde hay entrega por la persona que se ama. Eso es el amor en la Biblia. No es un sentimiento bonito. Cuando vemos a Jesucristo, vemos su amor y siempre su amor es una entrega. Naturalmente, nosotros tenemos vínculos como hermanos. A mí me cae bien este hermano, me cae bien esta hermana, hacemos más amistad con este hermano y con esta hermana. Pero el amor es una relación donde yo busco lo mejor para el hermano y para la hermana. Y eso va a llevar generalmente a una negación para mí cuando amo. El pastor Armando Alducin, yo sé que muchos lo conocen, hace muchos años contaba una historia. Y él decía, hace muchos años, no sé ahorita, y él decía que los domingos él hacía su asadito y se tomaba sus chelas, chevecha. Y entonces dijo que una vez estaba ahí el domingo en su casa con su asadito y con su chela ahí, cuando tocaron el timbre de la puerta de la casa y él fue a abrir y tenía la chela en la mano. Cuando abrió un discípulo nuevo, muy nuevo, la fe de ese discípulo nuevo fue afectada. ¿Qué decidió el hermano? No volverse a tomar las chelas por el hermano. Hermano, pero es que no le hago daño a nadie tomándomela los domingos acá en mi casa escondido. El amor es entrega sacrificial y negación por el bienestar de nuestros hermanos. Eso es amor. Porque así lo define la Biblia. ¿Bien? Entonces, el que ama, el texto griego está en tiempo presente, el que está amando, permanece, también está en tiempo presente, está permaneciendo, ¿en qué? En la luz. O sea, quiere decir que los falsos maestros no permanecían en la luz, porque no amaban. Generalmente estos falsos maestros siempre buscan gloria para sí. Y hay que usted le corra el butaco, hermano, a alguno de ellos. Así como Diótrefes, más o menos. No permite a nadie en el liderazgo. No permite que nadie lo huela ni siquiera. Bien, entonces eso es una característica de un falso maestro que no ama, porque no está buscando el bienestar de la asamblea, está buscando es su propio bienestar. Bien. Entonces el que ama a su hermano permanece ¿en qué? Constantemente, luz. Y mira lo que dice el texto, mire su Biblia. Y en él no hay tropiezo. La palabra griega tropiezo es escándalo. Escándalo. ¿Qué quiere decir esto? Mire que esta parece ser la idea de lo que dice Juan. El hermano que anda en luz, no hay nada en él que pueda ser de tropiezo para los demás. Eso es lo que trata de decir ahí. El que anda en la luz generalmente siempre va a buscar
guardar la unidad del espíritu con sus hermanos. ¿Y para qué? Para no causarle tropiezo a nadie, hermano. ¿Se está entendiendo lo que dice el Señor en su palabra? Entonces, quien ama, que es la forma natural de vida del creyente, los otros no encuentran cosas en él que lo escandalicen. O sea, no tropieza ni hace tropezar a los otros. ¿Sabe por qué? Porque su camino es luminoso. Ahora, hermanos, pero nosotros nos equivocamos. Por supuesto, ¿no es que somos hombres? Todavía no hemos resucitado. Bien, mientras no resucitemos, pues siempre nos vamos a equivocar. Pero lo que está tratando de decir es que su vida en general no le causa tropiezos como la vive a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque anda con mucho cuidado, porque está en luz, porque ama. Voy a dar este paso. ¿Será que este paso va a ofender a Marlon? Entonces, si lo va a ofender, más bien yo no lo hago, hermano, pero es que yo estoy en todo mi derecho. No, somos cristianos, somos de Cristo. Y eso entonces nos debe llevar a una reflexión. No lo haga y no lo vivamos, porque yo no estoy buscando satisfacerme a mí mismo. No estamos buscando eso, que eso está envuelto en lo que es el amor. Bien. Y mire, generalmente siempre los falsos maestros generan tropiezo con sus enseñanzas. Casi siempre, hermano. Casi siempre. Te escucha un falso maestro y casi siempre hay causa tropiezo por lo que enseña. Bien. 11. Vamos a terminar esta porción en el 11 para pasar a otra porción muy breve del mismo libro. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, hermano, mira lo que está diciendo Juan, que es bien delicado, para que aprendan a discernir los falsos maestros y para que no caigan en esa experiencia de vida. Quien alberga menosprecio o aborrecimiento contra su hermano en su corazón, el texto es muy claro, está en tinieblas. Ya, punto final. Bien. Y el que está en tinieblas, ¿cuál va a ser su experiencia de vida? El texto lo dice. Anda, mire, lo dice la Biblia. Anda en tinieblas. O sea, no solo está en tinieblas, sino que su vida es reconocida por cómo vive. ¿Cómo vive? El estado espiritual se convierte en el modo de conducta de alguien. Si usted es espiritual, su modo de conducta es espiritual. Si usted es carnal, su modo de conducta es carnal. Si usted está en tinieblas, su modo de conducta es en tinieblas. ¿Bien? Entonces, aquí andar, caminar, hace referencia a la vida de esa persona, cómo la practica, cómo lo vive. Bien. Y mira qué es lo que dice: el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Mire su Biblia, mírelo, y no sabe a dónde va. Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? Esta palabra no sabe, esta palabra significa conocer mediante percepción. Entonces, el andar en tinieblas va a dar como resultado ¿qué? Un camino desorientado. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Se desorientó. ¿A dónde está el árbol de la vida? Ya no lo encuentro. Entonces, el que anda en tinieblas anda desorientado de Dios. O sea, no sabe el camino para Dios, hermanos, ¿cierto? Juan 8, mira un momentico a Juan 8, ahí. Juan 8, versículo 12.
Juan 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, el que no conoce a Cristo anda desorientado, anda en tinieblas, porque lo único que puede iluminar su camino es ¿quién? Cristo, que es la luz. Las únicas personas de la faz de la tierra que andamos con bombillo propio somos los cristianos. Nadie más en la tierra camina con luz, solo nosotros que discernimos, entendemos. El mundo no entiende, el mundo no sabe para dónde va. Entonces el que conoce profundamente a su Señor, ¿cómo camina? En luz. En luz es una experiencia de vida, en verdad, en sinceridad, en amor. ¿Bien? Y termina diciendo: porque las tinieblas le han cegado los ojos. En Mateo, usted lo conoce, 15 dice que hay algunos que son ciegos y guía de ciegos. Y esto eran estos falsos maestros. Fueron cegados. Esa palabra cegó, donde dicen han cegado, está en la forma verbal, es aoristo, y se traduce literalmente cegó. Las tinieblas cegó completamente el entendimiento de los falsos maestros. Andan desorientados en cuanto al Señor. Entonces mire, si andan desorientados en cuanto al Señor, si no tienen luz, si no conocen a Cristo, si no confiesan sus pecados, ¿qué es lo que le van a enseñar a la asamblea, por Dios? ¿Qué es lo que van a predicar estos falsos maestros? Por eso los apóstoles eran muy celosos vigilando la iglesia, hermano. Eran muy celosos guardando la iglesia de cosas extrañas. Y Éfeso, el Espíritu Santo sí la cuidó. Mire, Pablo funda la iglesia en Éfeso en Hechos 19, ¿lo recuerda? Luego en Hechos 20, estando en Mileto, manda a llamar a los pastores de Éfeso, ¿lo recuerda? Hechos 20, 17. Y les da una de las predicaciones pastorales más largas para unos ancianos en la Biblia. Les dice: no los voy a volver a ver, mire que ustedes, el Espíritu Santo los puso por obispo, hagan esto. Pero después lloró y dijo: también sé que de entre ustedes, de entre los ancianos, se van a levantar hombres que van a descarriar a los discípulos tras sí. Luego viene el Espíritu Santo por Timoteo, a ayudar a la iglesia en Éfeso, porque los falsos maestros estaban minando la iglesia, judaizantes, gnósticos. Luego viene el Señor por Juan, otra vez a ayudar a la iglesia en Éfeso. Luego viene el propio Jesucristo por Juan escribiéndole a la iglesia en Éfeso. ¿No le parece que el Espíritu Santo trató de ayudar mucho a esta iglesia? Y bueno, entonces ya colocó una base acá. ¿Quiénes son los que están en tinieblas? Iglesias tienen que reconocer, saber quiénes están en luz y quiénes están en tinieblas. Bien, entonces, para mostrar quiénes estaban en tinieblas, ahora Juan va a traer un ejemplo de los primeros hermanos de la raza humana. ¿Sabe cuáles son? Caín y Abel. Porque está hablando del amar, del aborrecer entre hermanos. Entonces va a traer el primer ejemplo de hermanos de la raza humana para tipificar claramente lo que quiere decir. Vamos a leerlo. Primera de Juan 3:12. Ahora vamos a pasar a Primera de Juan 3:12. Bien, el contexto es un poco más adelante, pero por lo que queremos considerar hoy, vamos a leer solo el versículo 12. Bien, el contexto empieza en el 10, pero vamos a leer el versículo 12. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Entonces viene el Espíritu Santo a través de Juan y le dice, ¿saben qué? Si los falsos maestros siguen el camino de Caín, ustedes no lo hagan. Si los falsos maestros siguen el camino de Caín, que es el camino del aborrecimiento, ustedes no lo hagan. No seamos como Caín. Eso es lo que trata de decir. No hagamos como hizo Caín. No hagamos así, sino que amemos a los hermanos. Y entonces aquí aparece la palabra no como Caín, que era del. Aquí hay dos palabras. La preposición ek y el pronombre autos, él. Entonces, ese ek significa fuera de, eclesía. ¿Lo ha escuchado, cierto? Fuera de el mundo, los llamados fuera. Entonces el texto da a entender por esa preposición que Caín procedía del maligno. Ahora, no quiere decir esto lo que enseñó William Marion Branham, que Eva se acostó con la serpiente y nació Caín. Eso es absurdo a la luz de la Biblia. Cuando dice que procedía era porque tenía sus mismas intenciones. Y mire que cuando la Biblia dice que el diablo es homicida desde el principio, se remite también al texto que estamos leyendo. Porque estoy seguro que así como el diablo instó a Eva a pecar y se murieron, también instó a Caín a que matara a su hermano. Y el Señor le dijo, Caín, considere la cosa. El pecado está a la vuelta, no se dejen señorear de él. Dios intervino en gracia con él, pero Caín no quiso escuchar. Bien, no como Caín, que era de él, procedía del maligno. ¿Sabe por qué? Porque no tenía fe, era sencillo. ¿Por qué Abel sí procedía de Dios? Porque tenía fe. Bien, dice, no como que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Mire que aparece dos veces la palabra mató. La Biblia textual dice asesinó. Esa palabra mató significa matar, degollar, cortar el cuello como a un buey en el matadero. No quiere decir esto que Caín degolló a Abel, porque la Septuaginta da a entender, y creo que el Pentateuco samaritano, que lo golpeó como con una quijada de un animal. Aquí lo que trata de decir es la manera violenta en que lo mató. Eso es lo que trata de decir acá. La manera violenta en cómo Caín asesinó a su hermano. Vamos a leer ahí Génesis 4:8, muy rápido. Génesis 4, versículo 8. Hablando de la historia, de la segunda relación, de la historia de Adán. Génesis 4:8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el texto dice, ¿y por qué causa le mató? Porque Caín fue el primer fratricida de la historia humana. Ya lo vamos a recordar, toda la existencia como el primer fratricida de la historia humana. El primer ser humano que asesinó a otro ser humano. Y el texto lo dice, ¿y por qué causa le mató? Léalo. Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿qué? Justas. Entonces Juan, inspirado por el Espíritu, responde a la pregunta, ¿por qué Caín mató a Abel? Bueno, el motivo no fue otro que el contexto que venimos leyéndolo, lo aborreció. ¿Por qué lo aborreció? Bueno, porque le tuvo envidia. ¿Es verdad? Por supuesto. Cuando ofrecieron los sacrificios, Dios solamente recibió el sacrificio de Abel. No, hermano, pero es que esos repollos estaban pichos y qué tales. No, era lo mejor de la tierra.
Hermano, pero es que había sangre en el sacrificio de Abel, por eso ve que Dios lo recibió. No, usted puede tener un corazón bien malvado y ofrecer un sacrificio de sangre y no va a ser acepto. Esa es la realidad. En la ley habían sacrificios que no llevaban sangre. En Levítico, capítulo 2. Bien, naturalmente que ahí hay una verdad. El sacrificio con sangre tiene una verdad teológica, pero en lo que estamos leyendo la razón fue porque sintió envidia por su hermano, lo aborreció, lo menospreció. ¿Por qué Dios lo escucha a él y a mí no? Está viendo que yo traje tanto sacrificio, traje tanta cosa para acá, ¿y por qué Dios no me respondió y sí lo respondió a él? Eso empezó a minar su corazón, hermano, y eso nos empieza a enseñar cosas prácticas para nuestra vida. No dejemos minar nuestro corazón. ¿Y por qué el hermano sí lo colocaron y a mí no me colocaron? Yo quería orar y ¿por qué no me pusieron y sí lo pusieron a él? Y sí lo pusieron a ella. No dejemos que nuestro corazón se mine. Bien, entonces el maligno no puede sino odiar al justo. Entonces le está diciendo a los hermanos: no sigan el camino de esos falsos maestros, porque mire cómo es el camino de ellos, del aborrecimiento, de la envidia, del menosprecio, del odio. Y ese es el pan diario del mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por supuesto. Antes de ser de Cristo, ¿cómo éramos en nuestra familia? Aborrecimiento, odio, contiendas, peleas, menosprecio. Terrible, ¿cierto? Eso es andar en tinieblas. 14, vamos a pasar al 14. Bueno, el 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, es normal que el mundo los aborrezca. No es nada extraño. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sabemos. ¿Qué sabemos? Que hemos pasado de muerte a vida. Mire, hay una experiencia en nuestra vida que nos da un testimonio de nuestro paso de muerte en tinieblas a vida. ¿Y sabe cuál es esa evidencia, ese testimonio? Que hemos sido desplazados de un lugar a otro, de un lugar de muerte a un lugar de vida. Su Biblia, en que amamos a los hermanos. Esa es una evidencia de que fuimos trasladados y desplazados del estado de muerte en el que vivíamos, donde solamente podíamos aborrecer, despreciar, injuriar. Dios nos sacó de ese estado, ahora estamos a otro estado, estamos en otro lugar, por decirlo así. Fuimos desplazados de la muerte a la vida, traspuesto. Y la evidencia es que hay amor hacia nuestros amados hermanos. Hermano, pero si no se reúne con nosotros, dignos de nuestro amor. ¿Por qué? Porque ha sido lavado con la sangre preciosa del Cordero y ha sido engendrado por Dios. ¿Estás seguro, hermano? Por supuesto. Todos nuestros hermanos son dignos de nuestro afecto, porque pertenecemos a la misma familia celestial. Hermano, pero es que es presbiteriano, digno de nuestro afecto, digno de nuestro amor. ¿Bien? Y nosotros sabemos que hemos pasado. Bueno, esa palabra sabemos y esa palabra pasado, su forma verbal es en tiempo perfecto. ¿Qué quiere decir? Que es una acción que inició en el pasado, pero que continúa en el presente. O sea que cuando el Señor nos salvó, empezamos a entender que habíamos pasado de muerte a vida, porque tenemos también el testimonio en nuestro corazón de amor hacia nuestros hermanos. Si un llamado hermano no ama, lo más probable es que no sea hermano. Hermano, pero es que yo soy así viviré,
y nunca cambiaré. Como Alaska y Dinarama. No, porque precisamente el Espíritu Santo lo que quiere es transformar nuestro corazón, que seamos amantes de nuestros hermanos, amantes de nuestro Dios. Si usted ama a Dios con todo su corazón, lo más probable es que ame a su hermano. Si usted no ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento, con toda su mente, le va a costar amar a sus hermanos. Porque el texto mismo lo dice ahí. Y si usted dice que ama a Dios, pero ¿cómo lo ama sin verlo? Entonces, ¿cómo va a amar a su hermano? Bien, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Presente, está permaneciendo en un estado de muerte. Bien, entonces, ¿qué se entiende? Que los falsos maestros manifestaban falta de amor hacia los hijos de Dios, por eso era que permanecían en muerte. Odio, rencor, menosprecio, que es propio de los que están en tinieblas. Bien, entonces claro, ellos eran incapaces de amar. Por ser incapaz de amar, permanecían en una esfera de muerte espiritual. No así con los hijos de Dios, no con los que hemos recibido su espíritu y su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Hermano, pero es que usted no sabe cómo es Jonathan, ¿cierto, Cari? Si supiera cómo es. Hay un ejercicio que hace algún tiempo yo he venido pensando con la Lady, y es que el Señor me ha llevado a meditar y a pensar que independientemente de cómo se levante mi esposa, es digna de mi amor. Ustedes las mujeres muchas veces se levantan, hay veces con el pie izquierdo, otras veces con el derecho, ¿cierto? Y uno se da cuenta, pero en medio de toda esta situación yo he estado analizando y pensando de que nuestro amor no debe estar condicionado a cómo se levante. Si se levanta amorosa, pues aleluya. Y si no, pues aleluya, ¿cierto? Amén, hermanos, varones, amén. Bien, entonces terminemos con el versículo 15. Dice, vamos con el 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto se puso muy serio. Entonces Juan implícitamente está diciéndole a la iglesia, mire, esos que dicen que aman y no aman, ¿sabe qué son? Homicidas. La palabra griega antropotonos viene de antropos, que es hombre, y teino, que significa matar, asesino de hombres. El Espíritu Santo fue bien fuerte con esta palabra. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ese es el camino de ¿quién? De Caín. Ese es el camino de Caín, el camino del aborrecimiento. Bien, la Biblia enseña muy claramente en Juan 8:44 que el diablo es homicida desde el principio. Bien, y miren lo que trata de decir el Señor por Juan, que el odio es el equivalente espiritual del homicidio ante los ojos de Dios. Vuelvo y se lo digo. Aquí lo que trata de decir es que el odio es el equivalente espiritual de homicidio ante los ojos de Dios. Por eso debemos guardar nuestros corazones. Esto es muy delicado. Muy delicado. Y eso se ve en lo que sucedió con el caso de Caín y Abel. Bien. Naturalmente Juan está hablando de los anticristos. Los acusa de ser homicidas porque no aman. Y la iglesia tiene que empezar a diferenciarlos. Y no era algo fácil. Imagínense, hermanos que están entre nosotros, líderes de entre nosotros, luego salen y se van. Por allá son formados
por Creciendo en Gracia, por los Testigos de Jehová y los mormones, y luego vuelven. Hermanos que apreciamos, que amamos, debe ser muy difícil para nosotros tener que enfrentarnos a esos hermanos y decirles que son anticristos, si es que son hermanos. Y termina: y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, quiero leer la Biblia textual de esta última parte, porque es que hay algunos hermanos que han dicho que la vida eterna se suspende temporalmente, y eso para mí es antibíblico. Mira lo que dice la Biblia textual, dice: y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. Es la otra traducción de la palabra permanente. ¿Por qué ningún asesino tiene vida eterna morando en él? Pues porque no tiene vida eterna, porque no es de fe, porque no ha nacido de nuevo, porque no conoce a Dios y por ende no anda en luz. Entonces por eso no puede tener la vida eterna morando en él. ¿Bien? Entonces Juan le dijo: mira, una evidencia de que no tiene la vida eterna es que no ama a sus hermanos. ¿Bien? Es una evidencia. Iglesia, le decía a la iglesia que recibía la epístola, una evidencia de aquellos que dicen que aman y que están en luz, pero no aman a sus hermanos, es que la vida eterna no está en ellos. ¿Bien? Entonces esta epístola, muy rica para hablar acerca de este tema, ayudaba a la iglesia y ayuda a la iglesia en todos los tiempos a que nosotros podamos establecer prioridades, entendamos cuál es el camino de la luz y cuál es el camino de nuestra naturalidad. Ahora la pregunta: hermano, ¿un hermano puede caer en una condición de estas? Por supuesto. No es lo habitual, pero si un hermano no permanece en su palabra, guardándola, va a ser preso de sus sentimientos y emociones no tratados, y va a tener una práctica que va a deshonrar al Señor. Como creyentes entendemos nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado es una experiencia de amor, de vivencia en amor. Pero hermano, usted no lo conoce y usted no la conoce. ¿Usted sabe cómo eran las personas que estaban vituperando al Señor cuando lo apresaron? ¿Sabe cómo eran los soldados con él? ¿Sabe cómo eran cuando estaba en la cruz? Si caminamos en luz, en obediencia, somos guardados de caminar en tinieblas. Mira, hermano, un buen remedio para eso: caminemos guardando su palabra. Así no entendamos muchas cosas de su palabra, guardémosla. Eso nos empieza a librar a nosotros de ir por ese camino inadecuado. En esto que hemos compartido hemos percibido lo anticristiano que es aborrecer. Ahora, hermano, pero es que el Señor dice por allá en Mateo que tenemos que aborrecer a padre y a madre. Pero no es el mismo sentido de esta palabra. Aborrecer ahí en Mateo significa amar menos, porque tiene que amarse más a Dios que el primer lugar. Ese es el sentido. ¿Eh? Entonces, ¿en quiénes permanece la vida eterna? Debemos comportarnos y andar como estas personas en las cuales está la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Bien, esperamos entonces que la palabra del Señor siempre nos ayude en nuestro caminar cristiano, nos guíe siempre por el camino de la luz. Ella es luz y ella es verdad a nuestra vida.